En esta ocasión revisamos las condiciones que debe cumplir un cuerpo rígido para permanecer en equilibrio estático y revisamos algunas aplicaciones. Condiciones de equilibrio. Consideramos en este momento el caso particular en el cual un cuerpo rígido no se traslada ni gira en el lugar donde se encuentra. Se dice entonces que el cuerpo rígido permanece en equilibrio estático. Las condiciones que garantizan que el cuerpo rígido permanece en equilibrio estático son dos. Primera condición de equilibrio estático. La suma de las fuerzas sobre el cuerpo rígido debe ser igual a cero. Esto garantiza que el cuerpo no se traslada. Que la suma de fuerzas sea igual a cero quiere decir que la suma de las componentes de todas esas fuerzas sobre el cuerpo, tanto en X como en Y como en Z, sean iguales, todas a cero. La segunda condición de equilibrio estático es que la suma de torques alrededor de cualquier punto que se tome debe ser igual a cero. Esto garantiza que el cuerpo rígido no gira. Observe que en la sumatoria de torques el subíndice del torque, eh, eh, el subíndice O que aparece aquí se refiere al punto que estamos tomando para sumar torque. Esto es una ventaja porque es un punto que uno toma a conveniencia y que nos ayuda o facilita la solución del ejercicio. En la parte de abajo revisamos algunas situaciones de cuerpos rígidos en equilibrio estático, como una roca mantenida en equilibrio sobre un montículo, o bien situaciones que parecen ir en contra del pensamiento común, como una botella sostenida sobre una tabla inclinada. O bien el caso de un balancín donde el niño mantiene a la niña en la parte superior, ¿sí? La suma de fuerzas, mientras estén quietos, la suma de fuerzas hacia abajo es igual a la suma de fuerzas hacia arriba que hace en el punto de apoyo sobre el balancín. O bien el caso de una persona sobre una escalera inclinada a la pared. Son casos en los cuales se debe cumplir que la suma de fuerzas sea cero y que la suma de torque sea cero. De esta manera se mantiene a la escalera en equilibrio estático. Revisemos aquí el cálculo de torques, cómo se realiza. Recordemos que la dirección de giro positivo la vamos a tomar en la dirección de giro antihoraria. Cuando una fuerza se aplica sobre un cuerpo rígido con la intención de hacerlo girar, esa fuerza se puede decomponer en una componente tangencial al radio de giro y una componente paralela al radio de giro. De las dos, la única que tiende a hacer girar al cuerpo rígido en la figura mostrada es la componente tangencial F seno teta. Y el torque entonces, como esta fuerza tiende a hacerlo a girar en dirección antihoraria, ese torque será considerado positivo. Y es igual su magnitud al producto de esa componente tangencial, F seno teta en este caso, por el radio de giro. Esta R es la dirección, la distancia que hay del eje de giro al punto de aplicación de la fuerza. Otra forma de calcular el torque también es multiplicar la fuerza, la magnitud de la fuerza, por el brazo de la fuerza, donde el brazo de la fuerza es la distancia que hay del eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Esa distancia se obtiene lanzando desde el eje de giro la perpendicular a la línea de acción de la fuerza. La longitud de esa distancia es lo que llamamos brazo de fuerza. El signo negativo para el torque será tomado cuando la fuerza tienda a hacer girar al cuerpo en dirección horaria. Para estar en equilibrio estático, un cuerpo en reposo debe satisfacer ambas condiciones de equilibrio. No estar propenso a acelerar como un todo, ni estar propenso a girar. Miremos estas situaciones. Situación A. Sobre una rueda se aplican estas dos fuerzas que se muestran, una hacia arriba, otra hacia abajo, con igual magnitud. Como tienen direcciones contrarias, la suma de fuerzas es igual a cero
y estaría cumpliendo con la primera condición de equilibrio. Sin embargo, no se cumple con la segunda condición de equilibrio porque tanto la fuerza de la izquierda como la de la derecha realizan torque sobre el cuerpo haciéndolo girar en la dirección horaria. Ambas hacen torque negativo, entonces la suma de torques aquí no es cero. En la situación B, la primera condición de equilibrio no se cumple porque solamente hay dos fuerzas que apuntan en la misma dirección. Sin embargo, la suma de torques es igual a cero, ¿sí? Aquí el torque debido a la fuerza de la izquierda sería fuerza por brazo F por L. Y en el de la derecha sería fuerza por brazo 2F por L medio. Se cancela el 2 y nos queda F por L. Quiere decir que ambas fuerzas producen igual torque pero en direcciones contrarias. Por lo tanto, la suma de torque nos da cero. Eso nos garantiza que el cuerpo no gira. Sin embargo, este cuerpo se está trasladando porque la suma de fuerzas sobre el objeto no es igual a cero. Las dos apuntan hacia arriba y dará como resultado un movimiento de traslación hacia arriba. En el caso C, podemos ver que sobre la rueda se están aplicando fuerza F a la izquierda hacia arriba y a la derecha hacia arriba, y fuerza 2F en el centro hacia abajo. La suma de fuerzas es igual a cero, se satisface la primera condición de equilibrio. Y en cuanto a la suma de torque, nos damos cuenta que el torque que hace la fuerza de la izquierda sería negativo, F por L, y el que hace la derecha sería positivo, F por L. El torque que hace la fuerza 2F es igual a cero porque se está aplicando sobre el eje de rotación. Entonces, al sumar los torques nos da cero. En este caso, podemos garantizar que este objeto ni se traslada ni rota y está cumpliendo con las dos condiciones de equilibrio dadas. Revisamos entonces el primer caso. Una escalera uniforme de 5 metros de longitud, ¿sí? 5 metros de longitud, que pesa 160 newton. Aquí está el peso de la escalera aplicado justo en el centro de la escalera, hacia abajo. Descansa contra una pared vertical sin fricción. Aquí está la pared vertical sobre la cual no hay fricción entre la escalera y la pared. Con su base haciendo un ángulo de 53.13 grados con el piso. Aquí está la base de la escalera haciendo 53.13 grados contra el piso. El coeficiente de fricción estática entre la base de la escalera y el suelo es 0.4, es decir, que entre el piso y la escalera va a existir, además de una fuerza normal, una fuerza de fricción. En tanto que contra la pared, como no hay fricción, solamente va a existir una fuerza normal de la pared hacia la escalera y de manera horizontal. Un hombre de 740 newton sube lentamente por la escalera. Entonces tenemos ahora la situación de un hombre que sube por la escalera. El peso del hombre es 740 newton. Ese peso, el hombre lo aplica sobre la escalera a través de la normal que hace el hombre al estar pisando los escalones de la escalera, haciendo fuerza hacia abajo equivalente a lo que él pesa. Nos dice el ejercicio. ¿Qué fuerza? Comience dibujando un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera en su base? Parte B. ¿Cuál es la fuerza de fricción cuando el hombre ha subido 1 metro a lo largo de la escalera? Parte C. ¿Cuál es la altura máxima que el hombre puede subir por la escalera antes de que éste empiece a deslizar? Sí, en la medida en que el hombre va subiendo por la escalera, la fuerza de fricción estática va aumentando y hay más tendencia de la escalera a deslizar sobre el piso. Bueno, comience dibujando un diagrama de cuerpo libre de la escalera. Dibujar el diagrama de cuerpo libre sobre la escalera es dibujar las fuerzas que recibe la escalera de parte de los agentes externos. Ya tenemos dibujada una, el peso de la escalera. Esa fuerza la ejerce la tierra por atracción
sobre la escalera y se dibuja aplicada justo en el centro de masa o centro de gravedad de la escalera, que por ser uniforme, como lo dice el ejercicio, ese centro de masa o centro de gravedad estará justo en el centro de la escalera, a 2,5 metros de la base a lo largo de la escalera. Otra fuerza, además de esa, sería la que la persona está haciendo sobre la escalera, una fuerza que es equivalente al peso de la persona. No es exactamente el peso de la persona lo que actúa sobre la escalera. Sobre la escalera lo que actúa es la normal que la persona hace sobre la escalera al estar apoyado sobre ella. Pero de acuerdo a la situación, esa normal que la persona hace sobre la escalera hacia abajo tiene exactamente el mismo valor de su peso. Vamos a escribir aquí peso de la persona igual 740 newton. Pero vamos a tener en cuenta que no es el peso de la persona lo que actúa sobre la escalera, sino la normal que la persona hace sobre la escalera verticalmente hacia abajo y que tiene el mismo valor que su peso. Otra fuerza que considerar son las que hace la escalera con la pared y con el piso. La fuerza que se hace entre la pared y la escalera, como no hay fricción, solamente se ejerce una fuerza normal de la pared sobre la escalera. Vamos a llamar a esa fuerza normal L1. Y por parte del piso, como hay fricción, entonces habrá entre el piso y la escalera fuerza de fricción estática y fuerza normal. La fricción estática se opone a que la escalera resbale, pero recordemos que esa es una fuerza variable que soporta hasta un valor máximo que está dado por el coeficiente de fricción estático multiplicado por la normal en ese punto, que sería la normal 2. Estas son las dos fuerzas descompuestas que el piso hace sobre la pared. ¿Sí? La composición, realmente la fuerza es una sola, que tiene componente en X, que sería la fuerza de fricción estática, y componente en Y, que sería la normal 2. Bien, sigue entonces calcular la parte A. ¿Qué fuerza de fricción máxima puede ejercer el suelo sobre la escalera? Entonces, la fuerza de fricción estática máxima se relaciona con la normal mediante la igualdad μ sub E por la normal. Encontrar este valor es encontrar el valor máximo que puede soportar la fuerza de fricción estática que el piso hace sobre la escalera antes que empiece a deslizar. Para realizar ese cálculo necesitamos conocer la normal 2. La normal 2 es una fuerza vertical. Podemos observar aquí que verticalmente hay la normal 2 hacia arriba y la fuerza que son el peso de la persona y el peso de la escalera hacia abajo. De tal manera, no hay más fuerza. De tal manera que de aquí podemos despejar la normal 2, nos dará un valor de 900 newton. Ya con esto podemos reemplazar su valor y el valor del coeficiente de fricción estático en esta expresión para entonces obtener un valor de 360 newton. Ese es el valor máximo de la fuerza de fricción estática que el piso hace sobre la escalera. En la medida en que la persona va subiendo por la escalera, estas fuerzas verticales permanecen constantes. La normal 2, el peso de la persona y el peso de la escalera. Pero no sucede lo mismo con las fuerzas horizontales. En la medida que sube la persona, la tendencia a resbalar va aumentando. La fuerza de fricción estática va siendo mayor y si nosotros observamos horizontalmente, solamente hay dos fuerzas, la normal 1 y la fuerza de fricción estática. Si la escalera permanece en equilibrio mientras la persona sube, esas dos fuerzas tienen que ser exactamente iguales. De tal manera que si revisamos la suma de fuerzas en X, vamos a encontrar la normal 1 negativa que apunta hacia la izquierda y la fuerza de fricción estática que apunta hacia la derecha. La suma de ellas dos igual a 0 y eso nos da una conclusión, que la fuerza normal que la pared hace sobre la escalera siempre vale lo mismo que la fuerza de fricción estática. En la medida que la persona sube por la escalera, esas dos fuerzas van aumentando en la misma medida.
Sumamos torque, ¿sí? Hay que sumar torque. Ya hicimos las dos condiciones, la primera condición de equilibrio, suma de fuerzas en X, suma de fuerzas en Y. Nos piden ahora, la parte B, calcular el valor de esa fuerza de fricción en la base de la escalera, cuando la persona se encuentra a 1 metro a lo largo de la escalera. Entonces, tomamos para medir, para sumar torques, hay que elegir un punto. La suma de torques va a ser 0 respecto a cualquier punto que se tome. El punto entonces debe tomarse de la manera que nos facilite el desarrollo del ejercicio. Digamos, si se toma en la parte de arriba, nos tocaría calcular torque, 4 torques: el del peso de la escalera, peso de la persona, el de la fuerza de fricción estática y el de la normal 2. La única incógnita sería la fuerza de fricción estática. Sin embargo, si tomamos el torque respecto al eje O, aquí donde está el punto de contacto entre el piso y la escalera, solamente habría de calcular 3 torques: el debido al peso de la persona, el debido al peso de la escalera y el debido a la normal 1. La única incógnita sería el valor de la normal 1, que en todo caso es igual a la fuerza de fricción estática, que es lo que nos están pidiendo. Entonces pasamos a sumar los torques respecto al punto O. Miramos y recordemos que la dirección de giro positiva la estamos tomando hacia arriba. Con respecto al punto O, solamente habrá que calcular el torque debido al peso de la persona y el torque debido al peso de la escalera y el torque debido a la normal que la pared hace sobre la escalera. El torque debido a la fuerza de fricción estática y a la normal 2 no se calcula, pues son fuerzas que están aplicadas en el eje de giro que estamos tomando. Y cuando una fuerza se aplica sobre el eje de giro o cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el eje de giro, el torque que ellas realizan es igual a 0. Calculamos el torque debido al peso de la persona. Ese torque va a ser un torque negativo porque esta fuerza tiende a hacer girar a la escalera con respecto a este punto, la tiende a hacer girar en dirección horaria. Entonces ese torque es negativo y sería igual a fuerza 740 newton por el brazo, ¿sí? ¿Qué es el brazo? El brazo es la distancia que hay del eje de giro a la línea de acción de la fuerza, es decir, esta distancia aquí, que sería igual a 1 por coseno de 53.13. 1 por coseno de 53.13. Fuerza por brazo, signo negativo. 1 por coseno 53.13 da 0.6. Por 740 nos da 444 newton por metro. Signo negativo, pues tiende a hacer girar en dirección horaria. Miramos ahora el torque debido al peso de la escalera. También es negativo, sería fuerza por brazo. La fuerza es la magnitud del peso, 160 newton. Y el brazo sería este cateto adyacente, que va desde el eje hasta la línea de acción de la fuerza, hasta aquí, que sería igual, de acuerdo al triángulo rectángulo, sería igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. En este caso, la hipotenusa sería 2.5 metros por coseno de 53.13. Eso da 1.5. El brazo desde aquí hasta acá es 1.5. Por 160, que es la magnitud de la fuerza, eso nos da 240 newton por metro, negativo. Eso es el torque debido al peso de la escalera. Sigue ahora el torque debido a la normal 1. Para el torque debido a la normal 1, entonces calculamos ese torque multiplicando la fuerza por el brazo de la fuerza. Esta fuerza hacia la izquierda tiende a hacer girar a la escalera en dirección antihoraria, sería un torque positivo. La fuerza que vale N1 por el brazo. El brazo sería 5 por seno de 53. 5 por seno de 53. 5 seno de 53 da esta distancia de aquí hasta acá, que serían 4 metros.
5 seno de 53 igual a 4, entonces nos queda 4 por N1. N1, recordemos que es igual a la fuerza de fricción estática, que es la que nos están pidiendo. Reemplazamos entonces estos valores en la ecuación 2 y nos queda menos 444 menos 240 más 4, N1 igual a 0, nos queda entonces N1 igual a 171 newton. Es decir, la fuerza de fricción estática, cuando la persona ha subido 1 metro sobre la escalera, tiene el valor de 171 newton. Observe que es menor que los 360 newton, que es el valor máximo que soporta esa fuerza de fricción estática. Ahora, aquí está el eje de giro, aquí está el brazo de la fuerza debido al peso de la persona, aquí está el brazo debido al peso de la escalera, aquí está la línea de acción de la normal 1 y aquí está el brazo para la normal 1. 5 seno de 53, que es 4 metros. Ok, bien. Ahora vamos a la parte C. La parte C es cuánto puede subir la persona antes que la escalera empiece a deslizar. Para que la escalera esté a punto de deslizar, se hace necesario que la fuerza de fricción estática alcance el valor máximo que ya habíamos calculado acá, de 360 newton. Cuando esa fuerza de fricción sea este valor, la escalera estará a punto de deslizar. Debemos calcular cuál es esa distancia sobre la escalera. Recordemos que la fuerza de fricción estática es siempre igual al valor de la normal que la pared hace sobre la persona. Revisamos entonces. Suma de torque respecto al punto O. El que hace la persona, el que hace el peso de la escalera y el que hace la pared sobre la escalera. Para el peso de la persona, bueno, nuevamente el torque es negativo, fuerza que es 740 por el brazo. El brazo es X coseno de 53. Es la distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza. De aquí a acá sería X coseno de 53. Coseno de 53.3 es 0.6. O sea que nos quedaría 740 por 0.6 por X nos da 444X. Negativo el torque, dado que esa fuerza tiende a hacer girar a la escalera en dirección horaria. Ahora el torque debido al peso de la escalera. El torque debido al peso de la escalera ya lo habíamos calculado, sigue siendo el mismo en la diapositiva anterior, ¿sí? Fuerza 160 por 2.5 coseno de 53.13. Eso nos dio menos 240 newton por metro. Y el torque debido a la normal 1 sería fuerza por brazo. Ya habíamos visto que el brazo es 4 metros, la fuerza 360 newton. Esto nos da 1440 newton por metro. Ya con esos valores podemos reemplazar en la ecuación 3. ¿Sí? Reemplazando en la ecuación 3 nos quedaría menos 444x menos 240 newton por metro más el torque de viola normal 1440 newton por metro. Se despeja entonces el valor de x. Nos quedaría 1440 menos 240 sobre 444. Eso da 2.7 metros. Quiere decir esto que la persona puede subir un poco más allá de la mitad de la longitud de la escalera respecto a la base. Es decir, 2.7 metros. Si la persona sube un poco más, entonces la escalera empezará a deslizar y se perderá el equilibrio. Bien, ese es nuestro primer ejercicio. Revisemos ahora otras situaciones. Miremos esta. Estas son de tipo evaluación sumativa, en donde tenemos los indicadores. El que acabamos de hacer es del indicador resuelve, ¿cierto? Recuerden que el indicador también es reconoce o identifica, ¿cierto? Explica, relaciona gráficas
con conceptos y ecuaciones y resuelve. Miremos este ejercicio. Usted va manejando su vehículo y aplica sobre el volante las fuerzas de igual magnitud mostradas con sus manos. Esta hacia abajo, esta hacia arriba, y eso hará pues que el timón gire y el carro tome una curva hacia la izquierda. Escoja la mejor respuesta que puede darle a su profesor cuando él le pide que explique lo que sucede al volante cuando aplica esas fuerzas. Entonces, podemos ver que sobre el volante la suma de fuerzas va a ser cero, ¿sí? Porque hay tanta fuerza de igual magnitud hacia abajo como hacia arriba actuando sobre el volante. Sin embargo, cada una de esas fuerzas va a ejercer un torque positivo. La de la izquierda y la de la derecha, aplicadas al mismo tiempo, tienden a hacer girar al volante en dirección horaria. Por tal razón, la suma de fuerzas, podemos decir que la suma de fuerzas sobre el volante es igual a cero, pero la suma de torques no es igual a cero. Revisemos ahora las opciones de respuesta. Parte A. La suma de fuerzas perpendiculares al radio de giro y la suma de torques que realizan dicha fuerza es igual a cero. Falso, porque la suma de torques no es igual a cero. B. La sumatoria de las fuerzas perpendiculares al radio de giro y la sumatoria de torques que realizan dichas fuerzas es diferente de cero. Falso, porque la suma de fuerzas sí es igual a cero. C. La sumatoria de las fuerzas perpendiculares al radio de giro es cero. Sí. Y la sumatoria de torques que realizan dicha fuerza es diferente de cero. Correcto. Entonces tenemos como solución la parte C. La D, veamos en qué se equivoca. La sumatoria de las fuerzas perpendiculares al radio de giro es diferente de cero. Entonces, esto es una equivocación porque la suma de fuerzas sobre él es igual a cero. Bien, entonces, esto es una situación común que encontramos a diario, ya sea en el medio de transporte que nos estemos movilizando, sea una bicicleta, una moto, un carro, un vehículo de transporte. Revisemos ahora otro ejercicio. Dice, el extremo A de la barra homogénea de peso W descansa sobre el piso horizontal sin fricción. El extremo A está sobre el piso sin fricción, es decir, aquí no hay fuerza de fricción, solamente hay normal. El extremo B está unido a una pared vertical por medio de una bisagra. Recordemos que las bisagras siempre, mientras no se diga otra cosa, son bisagras que están bien aceitadas, por lo que no hay fricción. En este caso, aquí sobre en la bisagra sobre la escalera solamente estará haciendo una fuerza normal. Pero, perdón, una fuerza, en este caso, hacia arriba, que evita que la escalera deslice. ¿Cuál es la figura que mejor se ajusta al diagrama de cuerpo libre de la barra? Veamos qué fuerza recibe la barra de parte del medio externo. De parte de la tierra recibe el peso en toda la mitad y hacia abajo. De parte del piso recibe solamente normal, porque no hay fricción, solamente normal. De parte de la bisagra solamente va a recibir una fuerza hacia arriba. No va a haber fuerza normal hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque no hay fuerza de fricción hacia la derecha. Si se dibujara una fuerza hacia la de izquierda, pues no veríamos que no habría ninguna fuerza que contrarrestara a esa fuerza hacia la izquierda, porque aquí abajo no hay fricción. Y entonces la suma de fuerzas en X no nos daría igual a cero, solamente habría una sola fuerza y eso no nos puede dar igual a cero. Entonces esa fuerza normal aquí no existe. Miremos esta situación, la parte A, ¿sí? No es correcta. No es correcta porque esta fuerza hacia la izquierda no tiene ninguna fuerza hacia la derecha que la compense y por lo tanto este cuerpo no estaría en equilibrio. Recuerda que la suma de fuerzas debe ser igual a cero tanto en X como en Y. En esta situación tenemos una fuerza hacia la derecha que no tiene con qué contrarrestarse. Entonces
tampoco cumple con la condición de equilibrio de suma de fuerzas en X igual a 0. En la C podemos ver que hay una fuerza hacia arriba debido al peso, una fuerza hacia abajo debido al peso y una fuerza hacia arriba que hace la bisagra para sostener a la escalera y que no vaya hacia abajo. En la parte D observamos que hay una fuerza hacia la derecha que no tiene ningún contrapeso, ninguna fuerza que la contrarreste en dirección contraria. Aquí nada más hay una fuerza en X y no hay otra que la contrarreste para que la suma sea 0. Entonces aquí la respuesta es la C, ¿sí? Tanta fuerza hacia arriba como hacia abajo. Bien, revisemos otra situación. Una barra homogénea de 30 centímetros se cuelga de una cuerda amarrada en la marca 25 centímetros. Es decir, la barra tiene 30 centímetros. Aquí debe ser el 0 y aquí debe ser 25 centímetros. Un objeto de 4.9 newton, que es este bloque, cuelga del extremo que marca 30 centímetros en la barra. Es decir, de este extremo aquí se marca 30, aquí se marca 25. Y en este extremo 0. La barra está equilibrada horizontalmente. Calcule la masa de la barra en kilogramos. Entonces nos toca pues calcular y encontrar cuál de estos es el valor de la masa de esta barra. Bien, en la barra, como tiene masa, tiene peso. Y el peso de la barra es una fuerza que se dibuja aplicada justo en el centro de la barra. En el centro de la barra. Este punto oscuro nos representa el punto donde está amarrada la barra mediante una cuerda vertical al techo. En este lado está la tensión que la cuerda hace sobre la barra hacia abajo, que es igual al peso del bloque que está suspendido. La distancia o el brazo de fuerza para esta tensión es 0.05 metros. Esto equivale a 5 centímetros que hay del eje de giro del punto de apoyo al lugar donde se está aplicando la fuerza hacia abajo. El centro de masa se encuentra en el centro de la escalera, a una distancia de 10 centímetros del punto donde está amarrada la cuerda a la barra, sosteniéndola con respecto al techo. La fuerza que actúa en el punto centro de masa o centro de gravedad es el peso de la barra y esa contrarresta el torque que hace esta tensión. Otra fuerza que actúa sobre la barra es la tensión que hace la cuerda que la mantiene. ¿Sí? La cuerda que la mantiene aquí unida al techo y suspendida es una fuerza que llamaremos T'. La suma de esas fuerzas verticales tiene que ser igual a 0, es decir, T' va a ser igual al peso de la barra más el peso del bloque que sostiene en el extremo derecho. Y la suma de torques, dado que permanece en equilibrio, debe ser igual. Quiere decir que si tomamos como eje de giro el punto O, el torque que hace la tensión, que sería un torque negativo, porque lo hace girar en dirección horaria, debe ser igual al torque que hace el peso de la barra. Y este torque es positivo porque esa fuerza lo hace girar en dirección antihoraria. Esos dos torques deben ser iguales. Entonces, al sumar torques respecto al punto O, debemos sumar el torque debido al peso de la barra más el torque debido a la tensión en la cuerda que aplica a la barra en el lado derecho y que es igual al peso del bloque. Revisemos. El torque debido al peso de la barra, positivo, ya lo habíamos dicho, sería fuerza por brazo. Como se aplica perpendicular al brazo, sería fuerza, que es el peso, por el brazo 0.1, menos el torque debido a la tensión T, ¿sí? Negativo, por eso el signo menos, 4.9 por brazo 0.05. Eso igual a 0. Si se despeja el peso, nos daría 4.9 por 0.05 es 0.245. Y el 0.10 que multiplica pasaría a dividir este producto.
Esto nos da un peso de 2.45 newton. Aquí aparece 2.45, pero debemos tener el cuidado que lo que nos están pidiendo no es el peso, sino la masa. Entonces, como el peso es igual a masa por gravedad, y eso va a ser igual a 2.45 newton, pues despejamos la masa. Nos queda 2.45 sobre 9.8. Eso da 0.25 kilogramos. Y entonces encontramos que la respuesta es la opción A. Ok, ahí está la respuesta. Bien, por último, revisamos este ejercicio en donde nos dice, nos dan una barra que recibe las fuerzas mostradas. 1, 2, 3, 4 y 5. Estas son componentes de una fuerza igual que estas y están dadas a lo largo del eje X, eje Y, eje X, eje Y. Dice, escriba las condiciones necesarias para el equilibrio del objeto que se muestra en la figura. Calcule momentos de torsión en torno a un eje a través del punto O. Es decir, escribir las condiciones necesarias es que la suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y sean cero. Y además que la suma de torques también sea cero. Pero nos están diciendo que sumemos esos torques con respecto al punto O. Entonces miremos, iniciemos. En cuanto a la suma de fuerzas en X, sería la fuerza en X positiva hacia la derecha y la Rx negativa porque apunta hacia la izquierda. Es esta. Esa es la suma de fuerzas en X. No hay más. Es decir, esas dos fuerzas deben ser iguales. En cuanto a Y, la suma de fuerzas en Y. Hacia arriba está Fy, Ry y hacia abajo la fuerza gravitacional Fg. Listo. Esto es igual a 0. Este signo menos no va ahí. Tenemos entonces la primera condición aplicada, la suma de fuerzas en X0, la suma de fuerzas en Y0. Revisamos ahora entonces la suma de torques respecto al eje O. Sería el torque debido a la fuerza Y, el torque debido a la fuerza Fx y el torque debido a la fuerza de la gravedad. Calculamos cada una de ellas. La fuerza en Y hará un torque positivo, mientras que la fuerza en X y la fuerza G de la gravedad harán torque negativo. Revisemos, haciendo el cálculo. Torque debido a la fuerza en Y, entonces sería la distancia del eje de giro a la línea de acción de la fuerza. Este es el brazo, y este brazo es L por coseno teta. Eso es este brazo, de acuerdo a la trigonometría en triángulos rectángulos. De tal manera que el torque debido a la fuerza Y será Fy por L coseno teta. Fy por L coseno teta. El torque debido a la fuerza Fx, entonces será F sub X negativo. F sub X por el brazo. El brazo, que es esta distancia, será igual a L por seno teta. Entonces tenemos negativo F sub X L seno teta. Torque debido a la gravedad, negativo, ¿sí? Y será igual a la fuerza por el brazo. El brazo es esta distancia de O a la línea de acción, que sería L medio coseno teta. L medio coseno teta. Entonces nos quedaría menos un medio de fuerza a la gravedad por L por coseno teta. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos acá, ya tenemos todos los términos, reemplazamos para el torque debido a la fuerza en Y, Fy, L coseno teta. Más el torque debido a la fuerza en X menos Fx, L seno teta. Más el torque debido a la gravedad menos un medio de Fg, L coseno teta, igual a 0. Como L es una cantidad que está en todos los términos y está igualado a 0, podemos cancelarla entonces. Nos queda, cancelando, la última expresión que sería Fy coseno teta menos Fx seno teta menos un medio Fg coseno teta igual a 0. De esta manera, entonces, hemos revisado las condiciones de equilibrio y hemos realizado también la aplicación de esas condiciones a la solución de ejercicios, tanto de tipo numérico como analítico. Este es un ejercicio analítico
Este es un ejercicio numérico de cálculo numérico. Este es un ejercicio de gráfica, ¿sí? Eh, conceptual, al igual que este que realizamos acá, donde también es conceptual. No hay que realizar cálculos, ¿cierto? Sino hacer apreciaciones de tipo conceptual de acuerdo a lo que se ha realizado. Y este ejercicio que nos incluyó todo, ¿sí? Nos incluyó gráficas, hubo que realizar diagrama de cuerpo libre, calcular brazos, calcular torques, realizar suma de fuerzas, suma de torques. Es un ejercicio pues que requiere de la aplicación de todos los conceptos que ya habíamos visto. De esa manera, entonces, damos por terminado nuestro el tema, condiciones de equilibrio y aplicaciones, que es el último tema que corresponde al programa. De esta manera, damos fin al programa de física mecánica y quedamos ya pues en condiciones de presentar la prueba de evaluación sumativa.